seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Cuando son las 2 de la tarde con 36 minutos, ya estamos aquí listos y preparados para el discipulado. Bienvenidos sean todos, bienvenida hermana Evelyn y hermano Carlos estará en unos segundos con nosotros. Buena tarde, hermana Esther, buena tarde, hermanos que están dispuestos a aprender acá en el discipulado. Estamos ya con lápiz y papel. Sí, ¿cómo es que usted dice? Lápiz y papel alerta. Eso, aquí ya estamos con nuestro lápiz, con nuestro cuaderno, también con Word abierto también. Exacto, para escribir. La Biblia. La Biblia también. Ajá. Y bueno, estamos listos y preparados para compartir este estudio bíblico. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Tilas? Sigue nuestra serie de las bienaventuranzas. Hoy nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 17. Bienvenido, hermano Carlos. Gracias. Qué bonita intro, me gustó. Diferente. Se ríen nuestras compañeras porque siempre les doy el discurso diferente. Muchas veces nos preocupamos por las obras, las buenas obras. Uh-huh. De hecho, ha sido un pensamiento que para muchos cristianos les ha costado ubicar en qué lugar ocupa las buenas obras delante de Dios. Porque por tradición, para los que vienen del catolicismo, las buenas obras en algún momento, no sé, en la actualidad han habido reformas en la iglesia tradicional, pero siglo pasado era bien claro que las buenas obras le daban una preeminencia y los seguidores de este grupo veían las buenas obras como el camino a la salvación, ¿ya? Cosa que nosotros los cristianos evangélicos no creemos. El único camino a la salvación es Jesucristo. Pero este grupo ha centrado esa doctrina, llamémoslo así, de las buenas obras. Y cuando una persona que siempre le han enseñado que las buenas obras ocupan una parte importante y después sale de ahí, una de las cosas que tiene que cambiar, que las buenas obras sí son bíblicas, pero que no pueden ser más que Jesucristo y la obra de salvación de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque estoy queriendo decirles que las buenas obras o el buen obrar tienen un papel muy importante y merecen nuestra atención. Porque las buenas obras revelan muchas cosas de nuestro carácter, pero no es la esencia. Porque cualquiera puede venir y dice, pero si yo ayudo a los necesitados, uh-huh. ¿Ya? No necesariamente te demuestra que eres generoso. Claro. ¿Ya? Uh-huh. Puede ser que lo haces por tradición. O por un trabajo social. Exactamente. Uh-huh. Ahora, lo que sí nos revela nuestro carácter, lo que hay en nuestro corazón, ¿saben qué es? Practicar las bienaventuranzas. Aquellos cristianos que conectan con las bienaventuranzas se están conectando con su esencia, es decir, con la esencia de la fe del cristiano, que es ser como Cristo. Por ahí nos lleva la vida cristiana. La vida cristiana consiste en parecernos a Cristo, dejar de ser menos yo y que Él, ¿quién es Él? Cristo, sea en mí.
¿ya? Y que realmente cristiano no sea un título de un grupo religioso, sino cristiano para mí sea una realidad porque me parezco a Cristo, porque perdono, porque tengo paciencia, porque soporto, porque pongo la otra mejilla, etcétera, etcétera. Y empiezo por acá porque las bienaventuranzas no son más que una descripción de cómo es el carácter de alguien que ha decidido seguir a Cristo, ¿ya? Ser cristiano es ser revestido de Cristo, es desarrollar el verdadero carácter, y las bienaventuranzas nos llevan a ese objetivo. Cuando uno estudia las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta de retos de carácter que el Señor nos está llamando a desarrollar. Entonces, una buena pregunta para cerrar nuestra introducción es: ¿se refleja Cristo en nuestros actos? ¿Mostramos a Cristo en todo lo que hacemos? ¿Mostramos a Cristo en nuestras relaciones personales, en nuestra familia? No digo que usted hable de Cristo, no, estoy hablando de que si usted refleja sin hablar de Cristo, ese es un gran reto. He ahí la importancia de seguir aprendiendo y entendiendo las bienaventuranzas, porque esas son bendiciones que nos posicionan en el carácter de Cristo. A diferencia de lo que a veces nosotros le llamamos bendición a una abundancia material, la verdadera bendición es ser como Cristo, es llevar a Cristo en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Y es por eso que no dudamos que lo que hoy vamos a aprender llegará a sumar a esa idea y a ese objetivo del discipulado en su segunda temporada de Radio Vea, que es hablar de las bienaventuranzas. Prepare su Biblia, Juan 13:17, el pasaje que vamos a utilizar en esta oportunidad. Buenas tardes a todos, comenzamos el discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando el discipulado. Comenzamos entonces a leer, si ustedes pudieran estar un ratito en cabina. Sentirían lo fresco que está. Hay una frescura muy, pero muy grata aquí. Esperamos que aguante todo el programa. Juan 13:17 es la escritura que vamos a utilizar para averiguar cuál es esta bienaventuranza. Se las voy a leer yo en la versión Reina y Valera. Y aquí nuestras hermanas, en el caso de Evelyn, nos va a llevar al Dios habla hoy. Y en el caso de Esther, le pido que me ayude con la versión La Palabra, o la versión Hispanoamérica, o hispanoamericana. Escuchen lo que dice en nuestra Biblia tradicional. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Escucha esta versión o estas versiones más contemporáneas. En Dios habla hoy. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Muy bien. ¿Y ahora esta versión? La versión La Palabra: si comprenden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Bueno, muy similar el Dios habla hoy con La Palabra, usando dicha, pero que viene de la misma palabra original, Macarius, bienaventurados. Bueno, mis hermanos, arranquemos entonces haciendo la exégesis de este versículo, porque en sí este versículo no nos muestra con claridad qué cosas. Entonces hay que averiguar qué cosas. Hay que entender, hay que comprender, hay que saber. Y no solo saber, sino hay que hacer. Bueno, vayamos pues. Vamos a averiguar que este pasaje lo está
utilizando el Señor Jesucristo en el versículo número 12 y versículo número 13. A ver, Esther, si me ayudas ahí. Muy bien. 13, 12, 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Muy bien. Estas son palabras de Jesús. Jesús está en el último momento con sus discípulos antes de ir a la cruz. Bueno, faltaba el momento de la cena. No, ya esto es... ¿Ya después de la cena es esto? Este es el escenario de la cena. Ah, ok. Antes y durante. Pero este es antes de la cena. Es Antes de la cena. Antes de la cena. Pero ya después Jesús ya no va a volver a tener esa armonía, comunión, diría la palabra, con sus discípulos, sino hasta resucitado. Uh-huh. Por ahí hay un paréntesis cuando él está orando, pero los otros se le duermen, ¿verdad? Pero así bien conscientes, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan nos habla de todo ese escenario del aposento alto, ¿ya? De ese lugar, de esa noche previo a ir al Getsemaní, y empieza por el capítulo 13. Entonces, estos pasajes que leyó Esther hablan del contexto de que Jesús le lava los pies a los discípulos. Pero él dice: vosotros me llamáis maestro y señor. Uh-huh. Y vemos que es Jesús el que está hablando, ¿verdad? Porque a él los discípulos en varias oportunidades se refieren a Jesús como maestro y en otras como señor. Así que solo esta es la referencia para decirle quién pronunció esta bienaventuranza de Juan 13, 17. Jesús. Ahora, ¿a quién? Verso 4 y 5. Evelyn. 4 y 5. ¿En qué versión? En la tradicional. Vamos, para que los hermanos que nos están acompañando con sus textos bíblicos, que son los que normalmente tienen, en la Reina Valera del 60, no la Reina y Valera de la antigua. Estás utilizando la Reina Valera antigua, es la RVA 60, o por ahí te va a aparecer. Ahí está. Escuchen lo que dice el verso 4 y 5. Averigüemos a quién se le está diciendo esto. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí está, claramente vemos que Jesús es el que pronuncia esta bienaventuranza y se las está compartiendo a sus discípulos. ¿Por qué? Vamos a averiguar por qué. Y Esther, me lees una vez más, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Muy bien. Miren pues. Jesús, para quien han leído este pasaje de Juan 13, el lavatorio de los pies. Por cierto, ¿ustedes han tenido esa experiencia? Uh-huh. Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, hay iglesias que no practican el lavatorio de pies, pues esa es una práctica voluntaria, ¿verdad? Un paréntesis. Ahora, para nosotros eso es algo muy honroso, muy espiritual, pero para el judío, no. Y les voy a leer por qué. Esta acción de lavarle los pies en un hogar, en una casa, era una acción con la que se le daba la bienvenida y se mostraba hospitalidad, que en los calurosos países del Oriente Medio se acostumbraba a realizar antes de una comida,
pues las personas solían llevar sandalias para viajar por aquellos caminos secos y polvorientos. Nótese que no solo era una costumbre judía, sino de los países de Medio Oriente. Habían hogares, por ejemplo, de clase media que el anfitrión ponía un recipiente con agua a disposición del visitante. Y pues, sin necesidad que otro le lavara los pies, él se tenía que lavarlo, ¿verdad? Pero era una señal de cortesía, ¿no? Para quitar el polvo. Exactamente. En cambio, cuando ustedes o una persona llegaba a un hogar de alta alcurnia, una persona de dinero, tenía esclavos para que hicieran ese trabajo. ¿Ya? Las personas de dinero les pagaban a personas específicas y su trabajo es: visita que venga, que entre a mi casa, le lava los pies. ¿Ya? Por ejemplo, cuando David... algo más. Esto se daba en los hogares de mucho dinero porque ese trabajo se consideraba una tarea de bajo rango. ¿Ya? Entonces, era de suma costumbre ese evento de Juan 13 del lavatorio de los pies. Para ellos no, los discípulos no era algo nuevo. ¿Ya? Si ahorita yo les digo a ustedes, sáquense los zapatos, les voy a lavar los pies, y ustedes se ponen a pensar, ¿y qué va a pasar, verdad? Eso no es común con nosotros, ¿ya? Pero repito, en el contexto de Jesús y sus discípulos era lo más común. Era como que si yo llegara a visitarlas a ustedes a su casa y ustedes me quieren una tacita de café, y eso es muy común, o una tacita de agua, o una su soda. ¿Pase usted? ¿Sí? Después de usted. Eso es muy común en los hogares y hacerlo con las visitas. Bueno, de esa manera era en el contexto judío eso. Y ese detalle de que el rico, el apoderado, le pagaba gente específica para que hicieran ese trabajo, porque no cualquiera lo podía hacer, porque lo miraban como algo bajo. ¿Ya? Vayan ustedes ya entendiendo por dónde va el Señor en el acto que Él hace. Solo aquellos de clase media baja, pues no tenían para ¿cómo se llama? Pagarle a alguien, entonces, pero siempre dejaban la cortesía de tener agua, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Escuchen, ¿se recuerdan ustedes del milagro del vino? ¿Ya? Que el agua se convirtió en vino. Jesús dijo: vayan por las tinajas de agua. ¿De dónde? Ya saben de dónde. Era de costumbre que en las casas judías hubieran tinajas de agua. ¿Por qué? Sobre todo en un evento de una boda donde iba a llegar cantidad de personas, ¿ya? Había que lavar cantidad de agua, de pies, ¿verdad? Con esa agua. Solo para que vayan entendiendo el contexto. Pero una de las referencias es en 1 Samuel 25, cuando David le pide a Abigail, que más adelante se convierte en esposa de ella, que cuando David llega, porque iba molesto a matar a su esposo, porque no les había querido ayudar proveyéndoles de comida, y entonces ella sale. Y lo primero que hace en ese pasaje es lavarle los pies a David. ¿Ya? Entonces, era alguien lavándole los pies a otra persona al cual le estaba recibiendo, el cual le demostraba respeto, el cual le estaba diciendo: tú eres más, yo soy menos. Por eso los adinerados le pagaban al siervo más simple para que hiciera ese trabajo, porque jamás el anfitrión iba a decir: yo soy más, tú eres más que yo, que soy el anfitrión. Bueno, eso es dentro de la cultura judía. Pues, ¿qué les parece que Jesús, siendo el mayor, en esa reunión con sus discípulos, el mayor le tenía o le estaba lavando los pies a los discípulos?
O sea, Jesús estaba rompiendo un esquema, Jesús estaba rompiendo una costumbre. Y entonces, para eso, en ese contexto, hubo uno de los discípulos que le costó aceptar eso, ¿ya? Pero no porque él entendiera per se esa verdad, sino porque él lo estaba viendo desde el lente de hábito, de costumbre, ¿ya? Repito, es como que alguien llegue a su casa a visitarle, ustedes les ofrecen por cortesía una bebida, sería como que el que va a visitarles a ustedes lleve la bebida, ¿verdad? Cuando debería ser al revés. Es ese conflicto que sufrió Pedro al no querer dejarse lavar por los discípulos. O sea, Pedro nos revela que ese lavatorio de pies él lo estaba viendo como la norma, como la costumbre. Jamás lo percibió como lo que Jesús quería que él lo percibiera. Por eso es que Jesús está interesado que ellos entiendan bien el mensaje que allí él les estaba llevando a través de ese acto de lavarle los pies. Por eso la pregunta de Jesús en el texto que leyeron es: ¿entienden? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esa bienaventuranza tiene que ver con entenderlo, no con hacerlo. Es decir, noten el patrón. Jesús lo que busca es que yo no solo haga, sino que antes de hacerlo, primero lo entienda. Y eso es un principio básico de la vida cristiana. Porque hay gente que hace, pero no entiende. Uno le pregunta: ¿y por qué estás levantando las manos cuando adoras? Eso es que me dijeron el de que está dirigiendo que levantara las manos. O así me enseñó la abuelita. O así me enseñó. O porque todos, así todos están haciendo y yo lo hago. No, hacen, pero no entienden. Y eso es algo muy peligroso. Porque eso es un paso a la religiosidad. El religioso hace, pero no entiende. ¿Me explico? Entonces a Dios, a Cristo, le interesa que sus discípulos hagan, pero lo hagan con entendimiento, porque entienden, porque comprenden las razones por qué hay que hacerlo. Pablo, cuando habla del culto en Corinto, en el capítulo 14, lanza un concepto: cantad con el espíritu, pero también cantad con el entendimiento. Y eso es bien bonito, porque Pablo nos muestra la dinámica de un cántico. La dinámica de un canto lleva una parte muy espiritual, la experiencia de reflexión, de sentir la presencia de Dios, muy espiritual, pero también lleva una parte de entendimiento, saber lo que estoy cantando, comprender que cada palabra, que cada frase sea una realidad en mi vida, y si no la es, pedirle al Señor que me ayude a que eso sea una realidad. Cuando un cristiano adora de esa manera y canta de esa manera, está cantando correctamente. Pero cuando un cristiano canta solo con la experiencia espiritual, mas no con el entendimiento, es una alabanza, es un cántico que no va completo. Y viceversa, pues hay gente que entiende bien lo que canta, pero su vida espiritual no está correctamente bien con el Señor. Entonces ahí crea otro desbalance. Entonces todo eso es para explicarle que el cristiano no solo está llamado a hacer cosas, practicar cosas, sino está principalmente llamado a entender esas prácticas para poder hacerlas en excelencia, ¿cierto? Entonces, ese es el porqué Jesús habla de: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué cosas? En este contexto, el lavar los pies. Ahora, Jesús iba más allá que una costumbre de lavar los pies. Jesús quería
que sus discípulos aprendieran la grandeza del servicio. ¿Ya? El servicio es un estilo de vida en el reino de Dios. Por eso Jesús puso el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino a servir. ¿Por qué Jesús traía ese pensamiento? Porque ese es el pensamiento del reino. Jesús más adelante les dice, los reyes ponen a servir a otros, porque ellos se creen grandes. Pero ¿qué les parece que en el reino de mi Padre, el grande no es el que manda, el grande es el que sirve? Entonces, Jesús quería que comprendiera sus discípulos y ahora nosotros, que uno puede volver algo grande a pequeño, a algo significativo a insignificante. ¿Cuándo? Cuando uno no lo comprende o uno no lo entiende. Y esa es la razón de esta bienaventuranza y la expresión, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. ¿Qué les parece? Eso es algo interesante, pero nos falta otro elemento para irnos a las palabras en el original. El para qué. Y si Evelyn, o quién se quedó, quién fue la última que leyó, tú, Yo. ¿verdad? Vamos con Evelyn, verso número 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren la madurez de la forma de enseñar de Jesús. Jesús, con razón, él dijo maestro, le dijeron maestro. ¿Por qué? Porque él no solo enseñaba con palabras, el Señor enseñaba con ejemplo. Entonces esta bienaventuranza, aparte de que Jesús quería que comprendieran la grandeza del servicio, el Señor mismo les está dando una escuela para que ellos vean cómo se hacía. Realmente la escuela no es en sí lavarle los pies a los discípulos, sino es hacerlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que cuesta al principio? ¿Ya? Hacerlo. Porque hacerlo, si yo les digo a ustedes, o nos dicen a nosotros, mira, lavarle los pies a alguien, y hacerlo porque es tu obligación. Te contraté para eso. Está bueno, ¿verdad? Me están pagando para eso. Entonces, en sí no es hacerlo, sino hacerlo en el espíritu y en la intención correcta. Y eso Jesús no solo se lo explicó en palabras a los discípulos, sino también los discípulos vieron del Señor Jesús. Y eso me pone a pensar en los que somos padres de familia. Porque una de las cosas que fallamos los padres de familia es en eso. Nos especializamos más en el discurso, en el sermón a los hijos. Y si los padres entendiéramos que la clave es el equilibrio entre el discurso y el ejemplo, las cosas fueran diferentes para nuestros hijos. Yo les he dicho que una de las cosas que marcó la vida de mi vida en relación al área espiritual fue ver el ejemplo de mis padres, verlos orar siempre, todos los días. Yo los vi arrodillados, porque me iba y me levantaba a estudiar y los buscaba para despedirme, y ya no podía despedir porque estaban arrodillados. Llegaba de estudiar por la noche y entraba a su cuarto, porque ellos mantenían su cuarto siempre abierto, ¿verdad? ¿Y qué los encontraba? Orando. Todos los días. Entonces, ¿cuál era el mensaje ahí? Orar. Y así fue que yo aprendí a orar. No solo leyendo las escrituras y escuchando los sermones de los pastores diciéndome es importante orar, sino por otro lado, tuve dos grandes maestros que siempre los vi orar, arrodillados. Dígame si con esas dos cosas que uno expone, el alumno lo va a entender, pues, ¿verdad? Lo va a comprender fácil.
Pero ¿qué pasa cuando uno sermonea a alguien, pero no es ejemplo? ¿Ya? En las casas no cristianas, esperamos en Dios que así sea, es hasta chiste se hace, ¿no? No fumes, hijo, y con el cigarro en la boca, ¿verdad? En la mano, eso es tonto. No, o lo que hacen los que venden licor, ¿verdad? Que ponen ahí la publicidad, compre, beba, y al final el consumo de este producto lo va a matar. Sí, es incongruente. Como cuando llega el cobrador, decirle que no estoy, le dicen a los niños. Va, ahí, ese es. Si nos ponemos a pensar en ejemplos, hay bastantes ejemplos de incongruencia, de que a veces decimos más y hacemos menos. Jesús no fue así. Jesús enseñó, desarrolló su discurso, pero los discípulos aprendieron de él en la práctica. A mí me encanta cuando no sé quién de los discípulos buscó a Jesús y le dijo: Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué creen que le preguntó eso a Jesús? Porque vieron el ejemplo de Jesús orando. Porque lo vieron y vieron que él oraba diferente. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahí encontramos este primer punto de si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Antes de irnos a una pequeña pausa, ¿quién dijo eso? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿Por qué se los dijo? Porque Jesús quería que entendieran. ¿Para qué? Porque Jesús, con su ejemplo, quería que siguieran y ellos hicieran lo mismo que él estaba practicando. Cuando regresemos vamos a desarrollar 3 palabritas en el griego de este mismo versículo de Juan 13:17, que nos va a ampliar más todavía el concepto de esta exégesis, de esta bienaventuranza. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Nos tomamos un tiempo para saludar a nuestros oyentes de las redes sociales. ¿Sabían ustedes que este discipulado también usted lo puede seguir en YouTube, en Facebook? Pues si no lo sabía, vaya, usted va a encontrar la primera temporada. ¿Se recordás, Evelyn, de qué hablamos la primera temporada? Nos dedicamos más de 20 programas a hablar sobre las preguntas de Jesús. Ahí están todos los programas de esa primera temporada. Y ahora, en esta segunda temporada, estamos subiendo los primeros de las bienaventuranzas. ¿Cuántas van, hermano Carlos, en redes? Hoy, de la segunda temporada, 4. 4 de no sé cuánto llevamos, 8, 7, no lo sé. Perdemos la cuenta aquí de tanto que se produce, gracias a Dios. Pero invitados, y muchas gracias ahí por ayudarnos para refrescarnos. Vaya a nuestras redes sociales, YouTube, búsquenos como Radio Vea, y también en Facebook, Radio Vea Guatemala. Y si usted quiere escuchar en vivo, en directo, los programas semanalmente, pues viernes 2:30 de la tarde. Ahí se los dijo Evelyn. Vamos entonces a cerrar nuestra exégesis y yo quiero presentarles 3 palabras de este texto de Juan 13:17. Ya no les voy a presentar el bienaventurados porque obviamente ya saben que es una palabra griega que es Makarios, que significa dichoso, bendecido. Pero hay 3 palabras interesantes aquí que son dignas de analizarlas. La primera es un verbo. Bueno, son 2 verbos. El verbo saber, porque el texto dice, si sabéis. Esa palabra saber es un verbo que en griego es eido. Eido, que significa comprender, conocer y entender. Y creo que está claro lo que eso refuerza, lo que ya explicamos antes. Hermanos, no se trata de leer,
se trata de entender. Pero nadie que quiera entender no va a lograr entender si primero no lee. Esto es en cuanto a las escrituras. Esto es bien elemental, queridos hermanos. Repito, no se trata de simplemente tener un impulso de leer las escrituras sin entenderlas. Por eso nosotros acá en Radio Vea nos valoramos el hecho de que usted aprenda, comprenda las escrituras. Tenemos varios programas como este, y el rollo del libro, el tiempo devocional, los segmentos que tenemos en las franjas que llevan pequeñas capsulitas de entender lo que dice la Biblia, hermanos. Porque, hermano, usted se puede saber un texto de memoria. Si yo les digo, ¿qué dice Juan 3:16? Estoy seguro que ustedes me lo dicen de memoria. Pero si yo les digo, explíquelo, muchos dudarán de poder hacerlo. Entonces, si ya lo leyó, vaya al siguiente nivel, compréndalo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Jesús quería que sus discípulos comprendieran, conocieran, entendieran esa práctica, esa orden, esa bendición, ¿ya? Entonces, el verbo saber, he ido, comprender, conocer y entender. Hay otro verbo que es, si sabéis, ahí está el saber, estas cosas bienaventurados seréis, el verbo ser. Este verbo es un verbo en griego eimi. Y es interesante porque es un verbo que está clasificado en la categoría de presente indicativo. Y cuando uno va, ay, ¿eso qué querrá hacer, verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Tercero primaria, creo yo, los tiempos de los verbos, ¿verdad? Los verbos en presente indicativo señalan la acción expresada por el verbo que se da en el mismo momento en el que se habla. Repito ese concepto. Ese verbo es la acción expresada de algo que se está haciendo en el mismo momento que se está hablando. Es decir, que no son el mismo verbo nos da a entender que no tiene sentido decir algo si no lo estoy haciendo. Y es interesante que cuando dice bienaventurados seréis, es decir, es haciéndolo es que se activa la bendición. Haciéndolo es cuando yo soy bienaventurado, no es sabiéndolo. Y el mismo verbo nos explica esta dinámica que refuerza lo anterior. La meta primero es comprenderlo, luego es hacerlo. Y ese hacer, que es el tercer verbo de este texto, es del griego poeio, perdone usted mi griego. No sé nada de eso, pero ahí... No sé yo. Poeio, que es simple. El significado es poner en práctica. El significado es actuar. ¿Ya? Es algo así como lo que Santiago señala de si alguna persona con hambre te llega, con frío te llega a pedir tu ayuda. Pues estoy parafraseándolo, ¿no? Santiago dice, ¿de qué te sirve decirle voy a orar por ti, para que Dios te ayude? Realmente lo que se necesita ahí es sacarse el suéter y regalárselo o hacer algo. Y ese es la misma idea en este texto. Poello es poner en práctica lo que uno ya sabe. Y hermano, hermana que me escucha, ¿cuánto de lo que usted sabe de la Biblia lo está poniendo en práctica? Ahí, ese es un buen punto que nos desafía. Ahora, ¿sabía usted que cuando pone en práctica lo que usted aprende de la Biblia, usted va a ser bendecido, usted va a ser dichoso, usted va a ser bienaventurado?
Pues de eso se trata hoy, entender esta escritura. Estamos entonces ya aquí cerrando esta parte de la exégesis, y yo quiero compartir, y vamos a ir a una pausa. Voy a compartir al regresar unas aplicaciones que estoy seguro van a edificarnos. Si esto nos edificó, nos desafió, lo que viene seguramente va a ser. Regresamos. Gloria y toda majestad, diseñador del universo, desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar. Llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer. Me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Con alto precio Él nos valoró, nos dio su vida y su cansancio. Hizo al débil fuerte en su poder y vio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer. Me hizo caminar sobre el único que quiero adorar. Es Jesús, mi rey, el que mi victoria es, y es sobre todo.
Agradecemos enormemente que usted nos esté acompañando. Vamos a la parte final de este discipulado. Hagamos un rápido resumen por si usted se perdió en algún momento de lo anterior, que fue la exégesis. El pasaje de Juan 13, 17, Evelyn, ¿no lo puede leer? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos porque él quería dos cosas. Número uno, que sus discípulos entendieran. Y número dos, que sus discípulos siguieran su ejemplo. El verbo saber nos habla de comprender, conocer y entender. El verbo ser nos habla de que se hace una realidad cuando digo y hago. No puede ir divorciado el decir y no hacer, ¿ya? Y el verbo hacer, en su original, es poner en práctica y actuar. Entonces, platiquemos aquí de varias cosas que nos van a servir de aplicaciones. En primer lugar, me ayudan ustedes leyendo, Esther, el versículo número 1. Vamos a averiguar qué cosas hay que comprender y hacer. Número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es lo primero que Jesús quiere que entiendan y hagan. La frase última dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así inicia el capítulo 13 y posteriormente Jesús ya empieza a agarrar la toalla y empieza a lavarle. Jesús no solo amó de palabra, Jesús demostró amor. Y también nos enseña que las cosas se hacen con o por amor. Qué bonito. ¿Me explico? Y eso es lo que Jesús primordialmente quiere que primero entendamos y después hagamos. Que las cosas se hacen con amor. No para llenar un requisito. No porque el requisito lo cumplían los siervos. Exacto. Pero en el reino de Dios, lo que me debe motivar a hacer todo es El amor. el amor. ¿Ya? Si usted no lo está motivando el amor y está haciendo cosas para Dios, le invito a que le pida al Señor que le ayude a comprender eso. Porque lo que usted está haciendo entonces no es un servicio a Dios. Lo que usted está haciendo entonces simplemente es un trabajo. Y muy probablemente es por eso que usted se enoja cuando al finalizar de hacer el trabajo y no tienen una paga, ¿ya? Hay una molestia, hay una carga. Realmente no deberíamos de ponernos así porque yo he escuchado siervos que dicen ni las gracias me dieron. Bueno, esa es una evidencia de que las cosas no se están haciendo en amor. Jesús hizo todo lo que hizo porque amó. Así dice el texto, como había amado a los suyos. El amor es una decisión. Decídase hoy a hacer las cosas para Dios con amor. Punto. No espere sentirlo. No espere que el ángel del cielo baje y le diga, hazlo con amor, hijo mío. No. Decida hoy, Señor, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer con amor. ¿Qué opinan ustedes? Que el amor es algo que mueve al mundo. Exacto. Y por amor, Jesús se entregó en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Y que si hacemos algo por obligación, pienso yo que de nada sirve. Claro. Sí. O como dijo Jesús con la oración. Jesús dijo, hay quienes oran para ser vistos. Bienaventurado no dijo, de ciertos digo,
que ya tienen su recompensa. Lo vieron. Pues sí, lo que querían ellos que los vieran, ¿verdad? Entonces ya. Entonces, hermano, usted quiere ser bendecido, genuinamente ser bendecido, aprendamos a hacer las cosas con amor. Entendamos y hagamos. Número 2, versículo. Les voy a pedir que me ayuden ahora en la versión La Palabra. Busquemos ahí la versión La Palabra, porque esa nos va a ayudar bastante a comprender los siguientes textos. Versículo 7, Evelyn, capítulo 13 de Juan. Jesús le contestó: lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora. Llegará el tiempo en que lo entiendas. Muy bien. O como dice la Reina Valera, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Segunda cosa que necesitamos entender y hacer. Que muchas veces en el reino de Dios no todo se comprende. Pero no porque no lo comprendas lo tenemos que dejar de hacer. Y eso es algo que el Señor quiere que los discípulos entiendan y lo lleven a cabo. No olvidemos que la vida cristiana está fundamentada, en primer lugar, en Cristo, a través de la fe. La fe es ese vehículo que utilizamos para hacer muchas cosas, que no necesariamente vamos a tener todo perfecto para hacerlo. Si no, dejaría de ser feo. Empezaríamos a hacerlo por vista. O sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos tomado decisiones en lo que hay? Eso no es fe, porque lo estás viendo. Y porque lo estás viendo, lo estoy haciendo. Pero qué admirable cuando nosotros decidimos hacer las cosas y sin verlas, sin tenerlo presente, lo ejecuto, y eso es fe. Y de eso está hablando el Señor. Todo lo que yo hago no lo comprenderás ahora, pero lo entenderás después. Hace poco escuché algo que me edificó. Decía: el propósito de Dios no se entiende en el presente, se entiende en el futuro. ¿Ya? En el presente el propósito nos crea crisis. Ay, Señor, ¿cómo es que esta enfermedad me va a enseñar esto? ¿Cómo es que esta situación que estoy pasando me está? El presente. Pero cuando ya ha pasado la enfermedad, ya Dios me sanó, ¿no? Ya tiene un mejor panorama para entenderlo. Y eso es lo que el Señor quiere que sepamos, que no necesariamente vamos a comprender o vamos a tener el escenario perfecto para realizar o tomar decisiones. A veces contracorriente hay que tomar decisiones. Número 2. Número 3. ¿Qué hay que saber? Verso 10, Esther. Pero Jesús les replicó: el que se ha bañado y está completamente limpio, solo necesita lavarse los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. En la versión La Palabra, ¿lo tienes ahí? No. Esta es la palabra. Ah, la palabra. Ajá, esa es la palabra. Ay, perdón. Entonces yo me confundí. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Esto es en la Reina Valera, ¿va? Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno. El que se ha bañado, dice aquí. Claro. Miren, la cultura de los de Medio Oriente, ya como lo expliqué, era lavarse los pies. Hay algo más que los israelitas practicaban por no solo tradición cultural, sino tradición bíblica. Y ellos tenían el acto de la purificación. Ese era un acto ceremonial. Por ejemplo, cuando una mujer daba a luz, había que esperarse sus 40 días, y después tenía que presentarse en el templo. Y ahí el sacerdote se encargaba de llevar esa ceremonia de la purificación. Entonces, cuando Jesús les está hablando de purificarse y que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, es que necesitamos ser lavados
En primer lugar, por nuestra confianza en Jesús. Es decir, Jesús quiere que entendamos la necesidad de estar limpios. ¿Ya? El israelita, el judío, con ese acto de purificación, esa tradición ceremonial de la purificación, se limpiaba. Uh-huh. Pero Jesús iba a traer una purificación total a través de su muerte. Y esa es la experiencia que Él nos invita a que sepamos, que no hay otra cosa que nos pueda limpiar, como dice el canto, solo de Jesús la sangre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere que Jesús tengamos, que no confiemos en lo que nosotros podamos hacer para purificarnos, sino que confiemos en la obra de Jesús para purificarnos. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar en este verso 10 y que quiere que sepamos que necesitamos ser limpios solo en Él. Muy bien, sigamos porque hay un par de lecciones más de aplicaciones sobre este texto, esta bienaventuranza, si sabéis estas cosas. ¿Qué cosas? Número 1, que hay que hacer las cosas en amor. Número 2, que hay cosas que no vamos a comprender al inicio, sino quizás al final, pero hay que hacerlas. Y número 3, que no debemos nosotros de buscar nuestra propia purificación, sino la purificación que Jesús nos da. Pero en el verso 15, si me lee Evelyn, encontraremos otro aspecto que hay que saber. Les he dado ejemplo para que se porten como yo me he portado con ustedes. Y aquí, y aunque ya lo comentamos, es importante tomar esa cultura del ejemplo. Jesús era mucho más que un ejemplo para sus discípulos, y ellos necesitaban más que un ejemplo. Sin embargo, Jesús ciertamente era un ejemplo para ellos y todos sus seguidores. Así que debían de tomar como ejemplo tanto en actitud como en acción. Una vez más quiero animar a que, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando? En casa, ¿qué ven nuestros hijos de nosotros, los que somos padres? Esa es una muy buena pregunta. Jesús siempre cuidó dar un buen ejemplo y acusó a aquellos que daban un mal ejemplo, los fariseos, ¿ya? Siempre les dijo a sus discípulos, tengan cuidado de ellos, no hagan lo que ellos dicen, ¿ya? Así que esa es que hagan lo que ellos dicen, no lo que hacen. Lo que hacen, exactamente. Muchas gracias ahí por la rectificación. Y por último, verso 16, Esther. Verso 16 dice, les aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo, ni el enviado superior a quien lo envió. A veces uno le tiene miedo a esa palabra siervo o servicio, porque humanamente hablando, esa palabra en la esfera terrenal no nos da un crédito, no nos pone en una posición alta, ¿ya? Pero en el reino de Dios, la palabra siervo, pero la acción de servir, nos da crédito. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. El Señor Jesús nunca dejó de ser verdaderamente lo que Él era. Recuérdense que ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Y a qué vino? A la tierra. A servir. Y no por servir dejó de ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Al contrario, Pablo nos dice en Filipenses capítulo número 2, hagan lo que Jesús hizo, que no escatimó lo que Él era, sino que se despojó de eso, vino a la tierra a servir, de tal manera que Dios lo exaltó, por decirlo así. Es solo un ejemplo, ¿vieron? Jesús, cuando vino del cielo a la tierra en su primera venida, vino en una categoría. De esa categoría alta
se hizo hombre, bajó de categoría. Y sus acciones fue acciones de servicio. Esas acciones de servicio lo llevó a superar la categoría con que originalmente vino, porque dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Es decir, que el servicio a Cristo lo llevó a que Dios lo exaltara. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta última aplicación. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Es decir, cuando uno entiende que sirviendo uno no pierde su categoría, sino más bien uno gana créditos con Dios, entonces deberíamos definitivamente siempre estar en una actitud de servicio constante al Señor. Pero muchas veces al no entender eso, estas verdades, comenzamos más que todo a buscar títulos. Hoy tristemente vemos esa realidad en la esfera ministerial, ¿no? Que hay gente que busca ser nombrada X, Y, ¿verdad? Hablando de títulos. Pues la idea es servir. ¿Ya? Ponernos a funcionar donde Dios nos tenga. Sin que esperar que me nombren tal, que me nombren cual. No, es ponernos a servir. Y eso es lo que el Señor está diciendo. No vas a perder tu lugar si te pones a servir. Al contrario, vas a recibir créditos. Hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? O sea, si no servimos para nada entonces. Porque ¿a qué venimos? A servir, no a ser servidos. Miren lo que tengo aquí escrito, se los voy a compartir. Si alguien nos presentara como el doctor en divinidades, el máster, o cualquier otro título halagador, debemos de rechazar esas menciones y decir, pues yo simplemente estoy sirviendo, ¿verdad? Y el apóstol Pedro lo entendió porque en una de sus epístolas dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, escuchen esto que es maravilloso. El servicio a uno lo exalta, pero la exaltación no viene del hombre. La exaltación va a venir de Dios más adelante. Porque así lo dice Pedro. Cuando fuere tiempo, Él los exaltará. No está diciendo que va a ser aquí en la tierra. Va a estar diciendo que cuando fuere tiempo. Hay un tiempo para la exaltación. Y ahorita no estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del servicio. Entonces debemos de enfocarnos más en el servicio, en el servir. Y no estar buscando que se nos exalte, ¿verdad? Por eso hacía mención que a veces caemos o nos pasamos esa rayita de... yo recuerdo en una ocasión, y se los voy a hacer mención, y con esto terminamos, que me mandaron a hacer un anuncio donde se promovía una actividad donde iba a venir, donde iba a estar una persona compartiendo. Y el texto que me enviaron no venía con claridad, ¿sí? Sino yo lo tuve que componer en el aspecto de armarlo, ¿verdad? El concepto. Pero yo puse, en la prédica, o compartiendo la palabra, el hermano, así puse, y puse el nombre. Y le puse shofares y pues qué bonito el anuncio, ¿verdad? Hace años fue eso. Y se lo mandé. ¿Y qué les parece que en la noche recibo la llamada en un tono de reclamo de la persona, diciéndome que por qué le había puesto hermano y no le había puesto ¿ya? Lo que empezaba en aquel entonces de moda y lo que ahora es moda, ¿verdad? Que se le diga a cierto. Y me pegó una gran exhortada ahí el hermano. Pues lo único que hice, disculpe, no me mandaron el texto como debía, y pues yo no tenía esa costumbre de
dirigirme. Y no se trata, hermanos, de faltarles el respeto. De verdad. No estoy diciendo que usted le deje de decir pastor a su pastor y le diga hermano. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que perseguimos a la hora de servir. Que nos den un título, que nos den una posición. Bueno, si estamos haciendo eso, si nos va bien, lo vamos a conseguir. Pero si no nos va bien, pues nos vamos a decepcionar. Lo que deberíamos de perseguir es servir a Dios con amor, y cuando fuere tiempo, no va a ser ni su líder, no va a ser ni un ministerio, sino va a ser Dios mismo que lo va a exaltar. Y esa es una promesa que está en 1 de Pedro 5:6. Sí, y eso se vive muy, bueno, en nuestros días, ¿verdad? Bastante, porque yo recuerdo hace unos días me dijeron, mire, visite esta página. Y vi que una hermana puso, hermano, Dios le bendiga. Y empezaron, no le diga hermano, él es pastor. Empezaron así entre ellos mismos, y el pastor, como dicen, ni enterado de que estaban discutiendo entre ellos, y se vio en una página, ¿verdad? Entonces, sí. Hay tantas historias, hay tantas historias. Yo les cuento esta que la viví, y pues, la verdad es que lo único que me sacó más que el enojo fue risa, ¿verdad? Pero ya, hoy en día veo que eso es muy fuerte, de mucha tendencia, ¿verdad? Hay gente que por ejemplo, cantantes que ponen cuotas, no voy si, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el objetivo de servir? ¿Dónde está el objetivo de esta lección de Juan 13 y de esta bienaventuranza? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo me atrevo a decir que mucho de esto ya lo sabemos, pero no lo hacemos. Y el reto al enseñar esto es la reflexión y decir, Señor, yo quiero estar en sintonía con ustedes. Conclusiones después de este pequeñísimo corte con nuestras hermanas y cerramos el discipulado de hoy. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Antes de escuchar las conclusiones, aquí el comentario de nuestras colaboradoras, pues desde ya le dejo la invitación, una vez más, a que vaya a las redes sociales y que actualice usted ahí lo que estamos haciendo con este programa, que suena también en las redes sociales. Búsquenos en YouTube como Radio Vea y en Facebook como Radio Vea Guatemala. Ahí están colocadas ya los primeros capítulos de las bienaventuranzas y todos los capítulos de las preguntas de Jesús. ¿Qué te deja esta lección? ¿Qué les deja esta lección? Con esto cerramos. Mi conclusión: no esperemos tener un título para servir. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, vino a servir, prediquemos con nuestro ejemplo. Me deja una enseñanza de humildad, de amor, de tolerancia y de respeto. Y no olvide que si lo practicamos, vamos a ser dichosos, bendecidos, felices, y vamos a ser como Jesús. Que Dios le bendiga. Esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.